¿Qué tal? Muy buenas noches, soy María Camila Orozco, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas ha causado revuelo en el país el derribamiento de una estatua de Sebastián de Belalcázar ubicada en el Morro de Tulcán, en Popayán, en el departamento del Cauca, por parte de integrantes del resguardo indígena MISAC. Recordemos que Belalcázar fue un colonizador español, fundador y gobernador vitalicio de Popayán desde el año 1537. Pues en señal de protesta, los indígenas señalaron que este español se le había realizado un juicio simbólico por genocidio, despojo y acaparamiento de tierras, desaparición física y cultural de los pueblos que hacían parte de la confederación de ese departamento. Tortura por medio de técnicas de empalamiento y ataque con perros asesinos a los fuertes guerreros MISAC durante la época de la colonización de este territorio. Precisamente para entender este tema hemos invitado hoy a Carlos Rojas. Él es historiador de la Universidad Javeriana, magíster en doctorado en Historia de la Universidad de los Andes y también especialista en cine, en televisión de la Universidad Nacional. Bienvenido a Sala de Prensa, doctor Rojas. Empecemos con la pregunta. Históricamente, ¿qué se sabe del proceder de Sebastián de Belalcázar en esta región del país, en el Cauca? Buenas noches, María Camila. Pues bien, obviamente estamos hablando de uno de los grandes héroes, si se quiere denominar así, o como fue denominado tradicionalmente. Es uno de los grandes conquistadores españoles. El siglo XVI prácticamente está cubierto como por ciertos personajes que fueron capaces de cubrir como esas grandes conquistas, y todo lo que estoy diciendo lo digo como con el peligro de que la palabra conquista es ahorita una palabra compleja, de que la palabra héroe es compleja. Detrás de eso, Belalcázar, pues obviamente acompaña a Pizarro con la conquista de los incas. También funda la ciudad y se considera a sí mismo propietario con la ciudad de Popayán. Y pues bueno, digamos que su homenaje está cubierto por una historia nacional que ha estado a veces en pro del indigenismo y a veces en pro de lo que se llama la madre patria, y que pues en esas tensiones es lo que se justifica un poco, tanto que la figura haya sido digna de no solo de estas culturas, sino también pues obviamente la escultura de Cali, y también pues homenajes en Perú y en Ecuador, sino que también en este momento pues sea objeto de oprobio, como son muchas imágenes de conquistadores y de viajeros españoles alrededor del mundo. Mire, esta no es la única escultura o el único monumento que cae, el primero en caer en el mundo. Ya habíamos visto lo mismo en otros países, como por ejemplo Estados Unidos. Usted, que es historiador, ¿qué piensa de esto? ¿De pronto es algún tipo de movimiento? ¿Qué representa para la historia? Bueno, lo que hay que tener aquí como, digamos que hay que mirar con lupa es lo que es la iconoclastia en general, porque finalmente la historia del arte y la historia de la cultura está apoyada justamente en la iconoclastia. Es decir, cuando emerge el cristianismo en el mundo occidental, emerge prácticamente destruyendo o extirpando lo que se consideraban el paganismo. En la contrarreforma, en la reforma cristiana, también pues hubo una gran destrucción de iglesias y de templos, y así nos podemos seguir avanzando. Por ejemplo, el mundo del Estado de la Unión Soviética fue también tanto la extinción de los íconos rusos y de la Iglesia Ortodoxa, como también la imposición de nuevas esculturas que también cayeron con la perestroika en los años 90. Es decir, es muy fácil hacer una lectura de lo que ocurre en el mundo, no solo por las cosas que emergen, sino también por las cosas que caen. Ahora, vayámonos al tiempo, digamos, a estos agitados años contemporáneos en los cuales, digamos que los estudios postcoloniales han contribuido un poco a rescatar las voces de los otros, pero no solo rescatando las voces de los otros, lo cual yo considero que es positivo, sino también creando, digamos, unas posturas políticas que son, digamos, capaces de crear estos movimientos que pueden tumbar esculturas o pueden cubrir esculturas. Claro, lo hemos visto con las esculturas de Colón alrededor del mundo, pero también con las esculturas de Roosevelt y de otros próceres, pues no solamente de la independencia americana, sino también, por ejemplo, de las guerras civiles
Y es algo que está, digamos que nos está poniendo a reflexionar, ¿qué es un homenaje hoy? ¿Qué es una escultura hoy? ¿Qué es un acto, digamos, que es un acto de protesta? ¿Qué es la iconoclastia hoy? Si estamos hablando de vandalismo puro o es incluso un gesto artístico. Y yo creo que a pesar de que se pueda generalizar y decir, bueno, todos estamos como en una misma tensión histórica, yo creo que cada caso es, digamos, independiente y particularmente este caso tiene como, digamos, una particularidad. No podemos, yo diría que no podemos comparar este caso, por ejemplo, con las esculturas de Colón en Estados Unidos, porque entre otras cosas, el movimiento que lo derroca, pues que tumba la escultura, es directamente un pueblo indígena y hay razones también históricas para hacerlo. Entonces, claro, digamos, yo haciendo una lectura de historiador más que tomar postura al respecto, yo siento que son maneras de llamar la atención y que, bueno, que la razón por la cual estoy yo siendo entrevistado es porque es efectiva, sin duda alguna. Sí, pero hablando de historia, profesor, para que pongamos en perspectiva la situación de Sebastián de Belalcázar, entre otras razones porque lo que motiva esta protesta, que para algunos es simbólica, para otros es vandalismo, como ya usted nos venía explicando, quisiera que un poco en contexto nos ayudara a dibujar ese personaje y si es tan así como lo pintan, como dicen coloquialmente, y si este señor Sebastián de Belalcázar efectivamente despojó tierras, sometió a tratos crueles e indignos a población indígena en el departamento del Cauca. Bueno, hay que ir como a esta historia del siglo XVI y lo que en la historia tradicional que sobre todo se aprende o se aprende en los colegios se llama como la conquista. No estamos hablando únicamente de Belalcázar, estamos hablando de Federman, de Jiménez de Quesada, de Pizarro, estamos hablando de una cantidad de personajes que sí están viniendo a América a crear como una gran empresa de conquista, pero también pues sí hay una sed de oro, sí hay una sed de riqueza que llevó como a un exterminio bastante poderoso. Entonces lo nombro de forma general porque cada denuncia es particular y obviamente está sesgada por digamos, por los autores de las crónicas. Quizás en el siglo XVI la crónica más fuerte es la crónica de Bartolomé de las Casas, quien está creando la denuncia de lo que hoy se llama en historia la leyenda negra, y es empezar a hacer todos estos denuncios de atrocidades. Es cierto que están acompañadas esto digamos, es cierto como es escrito, no que sea, digamos, un comentario de certeza, está acompañado obviamente de asesinatos, de exterminios. De hecho, el mismo origen del pueblo Misak, parte de las teorías es que fue una población que viene del sur y que el mismo Belalcázar la lleva como población esclava. Eh, Uno de los orígenes, digamos que no se sabe a ciencia cierta si fue así. El hecho es que para entender cómo estas figuras del siglo XVI hay que entender que es casi un pensamiento medieval en el cual, pues por un lado hay una idea de que el cristianismo es la verdad suprema y todo lo que no es cristianismo está fuera de ello o debe ser exterminado o debe ser converso. Y esto pues implica como una violencia cultural, pues digamos sin antecedentes. Y por otro lado, es también pues una idea de riqueza y una idea de justificación. Un poco los conquistadores vienen asignándose el derecho casi divino de poseer. Claro, esto hoy suena muy violento y es muy violento, pero pensemos que era la cosmogonía del siglo XVI, era como se pensaba en aquella época y de todas maneras, y por hacer justicia como a la historia, la conquista española fue una conquista también de integración, es decir, la idea que haya conversión, la idea de que haya creación de pueblos de indios, de que haya mitas, de que haya encomiendas, fue también una manera de integrar diversas estructuras económicas dentro del mismo reino. Es decir, hubo políticas de integración, hubo leyes de los dos estados, y en esas leyes de integración, pues también se fueron como amalgamando algunos pueblos. Entonces, claro, hubo violencia, claro que hubo violencia. Estamos hablando de tanto la violencia que se ejerce por las armas como también la violencia cultural. De hecho, la gran parte de población americana muere debido a pestes.
y la otra pues obviamente se va refugiando en montañas, se va adaptando hasta crear pues digamos las comunidades que conocemos el día de hoy. Sí, usted, También, sí, claro. tranquilo, continúe. Sí, sí, no, digo es también, y como cerrando este tema, pues hay que ver que incluso las comunidades indígenas, sobre todo del Cauca, claro, manteniendo sus tradiciones fuertemente y manteniendo, por ejemplo, las lenguas originales, pues también se adaptaron a esa conversión, es decir, también se adaptaron a un catolicismo, también se adaptaron a una lengua española, también se adaptaron como a sistemas económicos que permitieron un poco su supervivencia hasta el día de hoy. Sí, mire, usted lo conoce mejor que nosotros, que todos los procesos de conquista y de colonización vienen acompañados, sin duda, como ya venía usted relatando, lo de violencia y sometimiento de estos pueblos que son justamente colonizados. Pero ¿cómo puede uno sanar estas heridas de las comunidades, entre comunidades y los colonizadores, y reparar sin afectar, sin duda, el patrimonio material que puede significar una escultura y la misma historia? Bueno, yo creo que la mejor forma de reparar comienza por entender qué fue lo que pasó, a pesar de que esto sea confuso y esté como reconstruido como a retazos. Pero a mí de las cosas que me han llamado la atención, pensando en este caso en específico, es que el cerro, por ejemplo, el Morro del Tulcán, no es una montaña natural, es decir, es una pirámide, fue una pirámide indígena. En los años 50 un vendaval permitió como destaparla y entender que lo que había allí era un vestigio arqueológico bastante importante. Entonces eso ya nos pone en un paradigma bueno, esta escultura está efectivamente parada sobre una montaña que fue en la antigüedad un templo indígena. Lo otro es, claro, siendo un templo indígena, el colocar una escultura, a pesar de que en los años 40, entre otros el poeta Guillermo Valencia quería hacer una escultura, o quería un poco que llegara una escultura del artista Rómulo Rosso dedicada al cacique Pubén, es decir, había una idea de indigenismo, pues finalmente primó la idea de prevalecer como la escultura digamos, española, del prócer español. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo importante aquí es entender que la historia no es ni blanco ni negro, ni izquierda ni derecha, y que muchas veces estos diálogos se dan, es así, en estratos, a veces se pone uno sobre el otro, y que más allá que romper, pues de lo que se trata es entender cómo están conectados. Entonces, yo creo que a mí me parece que es clave, es un gesto político muy fuerte el que están haciendo los indígenas Misak, pero creo que un gesto igualmente fuerte que podría venir por parte del Estado es dar ese lugar de diálogo, es decir, no es desconocer o reconocer o no es de exaltar o menospreciar, sino es saber crear evidencia de esas tensiones. Por ejemplo, siendo un lugar arqueológico tan importante, hubiera sido interesante verlo abierto. Ahora, prácticamente sin ser esa la intención, los indígenas Misak crearon algo que también me parece bellísimo y fue llamar la atención sobre una escultura que ya estaba menospreciada. Es decir, yo viendo los videos veo la cantidad de vandalismo que ya tenía la escultura alrededor, es decir, una cantidad de grafitis, y no estoy hablando de grafitis políticos, son grafitis de amor, de equipos de fútbol, de muchas cosas que ya están mandando al olvido un mensaje y un poco ellos al reivindicar la imagen de lo indígena también están reivindicando esa presencia colonialista que tuvo esa imagen. Entonces, solo mostrar esa cantidad de tensiones ya es, digamos, ir en un paso adelante y es comenzar un proceso de negociación, como todo proceso de negociación, que se tiene que dar de forma cultural. Al historiador Serge Grusinski, que es uno de los antropólogos, digamos, especialistas en el tema del mestizaje, justamente ha hecho hincapié en entender esos momentos de tensión, en buscar entender que más allá de que haya algo llamado lo indígena puro o lo español puro, es esos procesos de mestizaje y son esas tensiones del mestizaje lo que es quizás más llamativo y más interesante y que culturalmente nos permitiría como dar un pasito más adelante. Es decir, y en este caso en concreto, que a mí me parece que, pues, que el Cauca en general es como un
pequeño microcosmos de lo que es Colombia, es decir, todos los fenómenos de Colombia confluyen en esta región. Me parece que siendo un escenario de tensión tan poderoso, esto debería abrir una discusión, abrir un escenario de debate abierto, abrir un debate de construcción simbólica, de nuevos símbolos que permitieran como avanzar en el paso en el cual tanto los indígenas Misak como digamos los pobladores de Popayán o del Cauca se sientan plenamente identificados. Profesor, en las últimas horas el escenario, o más bien la pista de aterrizaje de este video fue las redes sociales, que fue el escenario que utilizaron muchas personas para alarmarse y escandalizarse por la escena que veíamos hace unos instantes, para que no la rueden, que eran los indígenas, esa comunidad indígena saltando encima de la escultura de Sebastián de Belalcázar. Pero quisiera preguntarle sobre eso, si nos falta mucho por conocer. Usted nos hacía una reflexión muy importante sobre que era el siglo XVI, donde lo que a nosotros hoy nos parece anormal y escandaloso, era normal en esa época, era lo que se vivía en esa época, pero también un llamado a la reflexión de conocer un poco lo que hicieron esos conquistadores, esos colonizadores en ese territorio que usted también llama la atención, donde confluyen casi todos los conflictos en Colombia, entre otros el narcotráfico, una falta de presencia absoluta del Estado, violencia absoluta, el departamento del Cauca rico, pero también un departamento duramente golpeado por todo tipo de violencias. Bueno, no sé, quizás yo siento que más que esa historia del siglo XVI, me parece que, pues que la historia de los últimos años del Cauca y de los indígenas del Cauca también nos permite como trazar como otras lecturas que valdría la pena identificar. Quizás pues no todo es negativo, por ejemplo, el hecho de que los llamemos Misak y no guambianos es un paso adelante, es decir, guambiano fue la manera colona o española de denominar al pueblo Misak, y haber rescatado la denominación Misak es un poco reivindicar ese lugar del indígena. Yo siento que, claro, el tema aquí interesante es ver cómo se ha actualizado un problema y cómo la historia también se ha vuelto un emblema, si lo quieren, casi como caricaturesco, que vale la pena pensar de forma un poco más compleja. Es decir, digámoslo así, ni los españoles fueron tan malos, ni los indios fueron tan buenos, y polarizar en este momento o simplificar que lo que ocurre en el siglo XVI es la tensión del siglo XXI, es dejar de lado pues lo que está pasando en este momento. Es decir, yo pensaría, si vamos a actualizar el problema, yo pensaría en actualizar el narcotráfico como una nueva y verdadera colonización. Y una colonización quizás mucho más dramática en términos de territorio y población que la que, por ejemplo, desarrollaron los españoles en su época. Mire, la discusión ha venido dándose en el punto, y usted lo planteaba hace unos instantes, ni los españoles fueron tan malos, ni los indígenas fueron tan buenos, o viceversa. Incluso otros han banalizado mucho más la polémica en que se traduce de pronto en un irrespeto de las comunidades indígenas sobre otra cultura. Es decir, se contrapone la cultura de ellos con la llamada occidental, por decirlo así. Pues yo insisto que lo que me parece curioso viendo el video es la cantidad de grafitis, es decir, el abandono en el que estaba esta imagen antes de que la escultura fuera tumbada. Es decir, no estamos hablando de un símbolo fuerte a través de la imagen de Belalcázar. De hecho, lo que estaba viendo es que era más importante como mirador que como escultura. Así que el gesto fue realmente efectivo, y sin que yo esté de acuerdo con que el vandalismo o la iconoclastia sea la forma de crear cultura, el gesto fue efectivo. La palabra irrespeto me parece que es una palabra que da para mucho, y estamos en la época de la sensibilidad, así que pues claro, sí es irrespetuoso con un Estado, es irrespetuoso con la manera como un Estado entiende lo que es la cultura, pero también es una forma de llamar la atención que bueno, que si no se está haciendo, y creo que ellos lo han dicho de una manera muy fuerte pero sincera, si 100 asesinatos no han producido la noticia que ha producido una escultura que cae, pues entonces algo está pasando mal en la sociedad. Claro que es irrespetuoso, y yo creo que es un momento de tensión que, como cualquier negociación, debe llegar a un diálogo, pero creo que el diálogo se puede dar. Es decir, si hay algo que yo considero valioso de las comunidades indígenas del Cauca, es esa impresionante capacidad de diálogo.
no están, digamos, dispuestos a cerrar la puerta, están dispuestos como a entender esas tensiones. Y yo estoy seguro que este cerro puede convertirse en un foco muy interesante de entender no solamente qué es la cultura Misak, sino también qué es el Cauca y qué es la misma pues, población colombiana. Así que, claro, es un hecho vandálico, pero una vez más, si nos vamos como a hacer semiología de ese video, a mí me impresiona, por ejemplo, que la policía no puede hacer nada, porque venimos de 50, pues, no sé cuántas estaciones del CAI quemadas, que también son un hecho vandálico y son un hecho simbólico. Así que estamos como en un punto bueno, el mundo está pasando y si no se reacciona o se reacciona solo polarizando, caricaturizando un lado y otro, no nos va a permitir llegar a ningún lado. Así que a mí me gustaría entender que sí es un irrespeto, pero también es empezar a abrir la atención, es como abrir la enfermedad para poder entender cómo curarla. Y en ese sentido sí lo considero positivo. Profesor Carlos Rojas, historiador de la Universidad Javeriana, gracias por ayudarnos a entender esto. ¿Vandalismo o la protesta válida de unos indígenas, de una comunidad indígena histórica importante para el departamento del Cauca y sobre todo para Popayán? Muchísimas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa. Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación. Terminamos, los dejamos en compañía de Signo Pesos. Feliz noche.